Comenzamos entonces con la presentación. Muchas gracias de vuelta por invitarme a compartir este tema. Y vamos a hablar hoy sobre la interpretación adventista de los eventos finales, de la escatología, los últimos eventos de la historia del mundo y la importancia que eso tiene el debate actual de la Iglesia, dentro de la Iglesia adventista, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos compartir en el día de hoy. Muchos plantean si es necesario hoy una actualización de la interpretación adventista, si es necesaria esa actualización. En algunos ámbitos se percibe una inclinación a revisar esa hermenéutica, esa interpretación escatológica adventista, y está latente ese debate. Especialmente desde el año 70 en adelante fue creciendo la inquietud y la reformulación y el revisionismo de interpretación dentro de algunos ámbitos de la Iglesia adventista en los países desarrollados del mundo, especialmente en Norteamérica, algunos lugares de Europa y Australia. Algunas voces se levantan hoy en ese sentido también. Si hay que establecer una modernización de la interpretación escatológica adventista, o lo que hemos creído sigue siendo vigente, lo que hemos creído sigue siendo relevante y sigue siendo digno de la proclamación pública de la Iglesia o a través de sus publicaciones. Bueno, aquí tenemos a un hombre muy importante en la historia de la Iglesia que fue Uriah Smith, pero él también, más allá de sus grandes contribuciones y su legado que fue muy rico, también tuvo algunos problemas hermenéuticos que en algunos momentos causaron ciertas dificultades en el desarrollo interpretativo o teológico de la Iglesia adventista. Tenemos acá un cuadro que nos expresa cuáles fueron algunas de las causas de sus problemas hermenéuticos, de su falla de interpretación, que él, al ser editor de la Review, tenía mucha influencia, por lo tanto, y lo que él enseñaba o escribía era muy seguido, por supuesto. Algunas de las causas de esos problemas y también las contribuciones positivas que él tuvo, porque no todo lo que él hizo ha sido perjudicial, lejos estoy de afirmar eso, sino sopesar y balancear para poner un contexto en lo que vamos a estar hablando hoy. Él fue un hombre de fuertes convicciones personales, tuvo ocasionales tensiones con Jaime y con Elena de White, un hombre de un criterio muy independiente, muy firme. Casi todos los pioneros lo eran, no era fácil llevar adelante una iglesia tan pequeña en un ámbito tan grande como el ámbito religioso de Norteamérica. Por lo tanto, eran hombres de firmes convicciones, pero eso también a veces provocaba ciertas tensiones, y esa independencia de criterio puede haber provocado también alguna independencia de interpretación, distinto a lo que aconsejaba el de White, especialmente Jaime White, que era un hombre muy equilibrado también para entender la Biblia. Uriah Smith fue el autor de Daniel y Apocalipsis, fue el primer libro que se colportó de parte de la Iglesia Adventista, un libro muy amado, muy querido y muy vigente. Casi unos más de 100 años estuvo ese libro con permanentes reimpresiones, y ese aprecio por ese libro, que fue, insisto, el primer libro adventista que se colportó de los cientos de libros que se han colportado hasta la fecha, llegó a ser como casi una reliquia teológica. Por lo tanto, esas posiciones que el libro afirmaba llegaron a consolidarse y a influir en la docencia, en la predicación pública y en la evangelización pública que la Iglesia entablaba. Otra causa de sus problemas hermenéuticos fue que Uriah Smith decidió arbitrariamente, en cierto momento, siguiendo algunos autores evangélicos, que Turquía era el que más representaba la figura del rey del norte, y al eludir los métodos bíblicos de interpretación fue repitiendo errores en todo el transcurso de esos pensamientos para que todo encajara con Turquía como rey del norte. Y eso fue haciendo que todo el desarrollo de esa interpretación de Daniel 11 y Armagedón se torciera la interpretación para favorecer la posición de Turquía como ese poder representado por el rey del norte. Todo esto fue una fructífera fuente de falsos pronósticos y terminó casi por remover los pilares de la fe establecidos por los antecesores de la denominación que vamos a ver enseguida. También se desarrolló un conflicto que fue todo este conflicto presentado como evidencia de esa novedosa interpretación. Es decir, que las guerras pasaron a ser la forma de interpretar la Biblia y no la Biblia la forma de iluminar los acontecimientos del mundo. Jaime White tuvo reparos ya bien temprano respecto a esta idea de Uriah Smith, pero sus presentimientos, sus reparos se fueron luego consolidados con el desarrollo
posterior de los eventos, ¿no es cierto? Sin embargo, Uriah Smith también tuvo contribuciones positivas, fue el primer intérprete adventista en poner por escrito muchas o sistematizar las ideas que la Iglesia tenía y estaba predicando en forma pública en un libro, el libro de Daniel y Apocalipsis, que surgió como parte de estudios grupales y artículos sobre Daniel y Apocalipsis que fueron saliendo en la revista adventista. En realidad, este libro surgió como parte de un grupo de estudio de las profecías de una clase de escuela sabática de la iglesia de Battle Creek. Entonces se le animó a Smith a poner por escrito estos estudios que él estaba desarrollando en su grupo de escuela sabática en la iglesia de Battle Creek. Como dije, fue un libro muy útil y muy estimado, fue el libro que permitió que el primer colportor Jorge King saliera ahí y vendiera en pocos meses 500 ejemplares y que hiciera que la iglesia experimentara y explorara y desarrollara el ministerio de las publicaciones desde ese libro en adelante. También Smith fue el primero en redactar la primera declaración de creencias adventistas y el primer comentario bíblico adventista que fue justamente este libro. Fue el decano de la interpretación profética de la iglesia adventista sin ninguna duda. Por otra parte, la entrega de Smith a su ministerio fue encomiable. Él pasaba, ¿no es cierto?, largas horas escribiendo. Él no podía trasladarse mucho porque era discapacitado, pero sí, a través de su pluma, de su escritorio, fue muy, muy influyente y pudo proveer materiales para que las almas pudieran conocer el mensaje adventista. Fueron miles las personas ganadas a través de este material que él preparó, y más allá de los pequeños defectos o grandes defectos en algunos casos de su tarea, fue un valioso instrumento a la causa adventista. Todas estas ideas que tenía Smith respecto de Turquía como rey del norte se empezaron a visualizar como defectuosas en el Concilio Bíblico de 1919, que fue un concilio que se desarrolló en Washington, reuniendo profesores de Biblia, redactores y profesores de historia, y ahí se desarrolló una tensión inicial entre pensadores de tipo conservador y otros que de tipo progresista. Los administradores de esa reunión fueron Spicer y Daniels, que fueron los que reforzaron la posición de Smith. La discusión se atenuó, no se resolvió y la solución se fue postergando y se dejó casi stand-by. Lo cierto es que se instaló una visión política literalista de la profecía, que ya vamos a explicar enseguida, y entonces Smith, la influencia de Uriah Smith hizo que se desviaran varios autores posteriores de la posición de los pioneros, tales como Lamson, Hillard, Daniel de Bordeaux, Perryman, el mismo Daniels y Seymour Snow. ¿Sí? Ellos fueron los que dieron vigencia a la posición del literalismo geográfico, de entender las profecías como literalmente cumplidas en el Israel literal, aún en tiempos posteriores al Antiguo Testamento. Cuando se publica Bible Reading for the Home Cycle, que es un manual de estudios bíblicos muy utilizado en la iglesia y también era parte del manual o del material que muchos hogares utilizaban para su culto familiar, esta publicación, Bible Readings, fue un manual de estudio bíblico muy estudiado en culto de familia, en iglesias y continuamente utilizado como material para el evangelismo público. Uno de esos capítulos fue llamado, titulado La cuestión oriental. Y ese capítulo contenía las principales ideas justamente promovidas por Smith en Daniel y Apocalipsis, viendo a Turquía como un protagonista importante de la escatología del fin. Mientras tanto, había pensadores como Wilcox y Agotait que ya estaban convencidos de que el papado realmente era el rey del norte y tenía que ser entendido a la luz de todo lo que la Biblia enseña y lo que se expresa en Daniel capítulo 2, capítulo 7, 8 en adelante. Ellos veían que había un sinsentido en que Daniel desviara su interpretación de toda la línea que venía con los capítulos previos y Daniel 11 empezar a hablar de otro poder distinto que el poder del papado que ya venía desarrollando con anterioridad. También los progresistas marcaban que se desconocía el marco del gran conflicto dentro de la idea del literalismo geográfico promovida por Uriah Smith. Y en ese sentido, Louis Ware, que vamos a presentar enseguida, fue fundamental en el retorno al marco del gran conflicto que allá desarrollaba también Roberto o el día anterior, ¿sí? Que era el marco más amplio de entendimiento del gran conflicto, lo que se llama la metanarrativa, ¿no es cierto? Es el gran marco de todo el desarrollo de la historia de la salvación. Aquí tenemos una foto de Louis Ware.
Louis Ware fue el que recuperó y profundizó la hermenéutica que los White, especialmente Leonard White, usó en el conflicto de los siglos, pero le dio profundidad teológica a esa misma hermenéutica. Louis Ware nació en Prospect, del sur de Australia, en 1896. En 1924 fue ordenado al ministerio, siendo uno de los más jóvenes en recibir ese voto de confianza hasta ese momento por su gran capacidad como evangelista. De repercusiones duraderas en su estudio fue un estudio único que tuvo en cierto momento con un ministro protestante, que en ese diálogo con ese ministro protestante, y junto con el interesado que estaba enfrente, el estudiante de la Biblia, el ministro protestante demostró algunas inconsistencias en las presentaciones bíblicas y lo hizo pasar vergüenza a Louis Ware, mostrándole que las ideas de Smith en realidad eran ideas evangélicas. Luego de ese apuro, Ware se prometió a sí mismo no volver a ser avergonzado nunca más y se marcó en un estudio personal de la Biblia para pulirse a sí mismo que fue muy profundo y muy extenso y extendido. Su amplia lectura y análisis sobre temas proféticos más tarde lo llevaron a controversias con el pensamiento adventista tradicional de sus días, que era posiblemente establecido bajo el molde de Smith, pero esto no le restó éxito como evangelista. Estaba muy bien considerado por muchos administradores, aunque tenía sus propios oponentes en cuanto a las ideas que él promovía respecto del cumplimiento de Daniel 11 y Apocalipsis 16 sobre Armagedón y el Rey del Norte. Los principios más influyentes de Ware, según lo que estudió en su tesis doctoral Luther Quispe, actualmente rector de la Universidad Nuestra de Perú, concuerdan que los tres principios hermenéuticos que más influyeron de parte de Ware en la interpretación adventista subsiguiente a Ware, especialmente desde mediados del siglo XX en adelante, fueron tres principios fundamentales. Primero, el principio cristológico, que sería que la interpretación profética debe revelar a Cristo y hacer de Cristo el centro. El principio cristológico. Otro día podemos estudiar cómo esto estaba siendo influido por un cambio de enfoque en la teología toda del adventismo, pasando del santuario como centro a la justificación por la fe como centro. Por eso es tema para otro estudio. ¿Sí? Él desarrolló el principio cristológico, ver en cada profecía qué se revelaba sobre Cristo y la Iglesia, para no irse detrás de cualquier poder humano político que no tuviera relevancia en la historia bíblica. Otro principio importantísimo de Ware fue el tipo y el antitipo enfocado en la experiencia de Israel y la continuidad del Israel de Dios que era la Iglesia. Ver a Israel no como un grupo étnico siempre permanentemente protagonista hasta el final, sino el Israel de Dios como ser el continuador de las promesas del pacto y de la misión de el Israel según la carne, ¿no es cierto? El Israel de los patriarcas del pacto de Moisés. El otro principio importante que influyó mucho de Ware, que él enseñó en sus libros, fue las profecías literarias y geográficas de Israel, que se cumplen en Israel en el pasado de forma literal y geográfica, se repiten a mayor escala y en forma espiritual y mundial en el Nuevo Testamento. O sea, cómo el Nuevo Testamento utiliza las mismas profecías, el mismo material que los profetas mayores y menores utilizaron en el Antiguo Testamento referido a Israel en forma literal y geográfica, utilizan eso mismo en forma mundial y espiritual en el Nuevo Testamento. Reinterpretan y le dan una expansión a esas profecías porque Dios sigue siendo el mismo, el pacto sigue siendo el mismo, pero el pueblo del pacto llega a ampliarse y ser tanto el Israel creyente, étnico, como los gentiles que son creyentes unidos todos en el mismo Israel espiritual. Lo cierto es que entre fines de 1940 y principios de 1950, cuando los escritos de Ware fueron más difundidos entre los eruditos de Norteamérica, porque recordemos que Ware estaba en Australia, una zona del mundo muy aislada, muy aislada, sin mucho contacto con otros lugares, pero cuando esos escritos pasaron a interesar en Norteamérica, comenzaron a aparecer varios importantes comentarios de Apocalipsis, escritos por Raymond Cottrell, MacCready Price, Tyler Bunch y Roy Alan Anderson, que empezaron poco a poco a seguir la línea cristológica que Ware estaba empezando a promover. Bueno, las controversias de Ware fueron muy grandes, especialmente en Australia. Entre los que estaban a favor de las ideas de Ware, proponían que el periodo entre las dos guerras mundiales fue una época de efervescencia en la interpretación profética, y allí Ware no se apresuró a escribir sus incipientes perspectivas de la profecía, pero sí tuvo una serie de artículos muy importantes
en la revista Science of the Times de Australia, de 1931, que allí empezó a reaccionar contra el futurismo que él veía que se estaba promoviendo en los escritos de un pastor Anderson que trabajaba en la Unión en ese momento. Así que él era un hombre bastante valiente porque era un joven pastor, pero veía que las ideas de Anderson estaban filtradas por el futurismo, lo cual no era propio del mensaje adventista nuestro, que es de enfoque historicista. La comisión de estudio especial que se hizo para estudiar, bueno, qué se hacía con ese efervescente jovencito o joven llamado Ware, solo los pastores Cairns y Craig concordaban con algunos de los puntos de vista de Louis Ware. Luego Louis Ware se muda a Auburn, trabaja en tareas administrativas y se aboca a escribir. Es discontinuado de su empleo en la organización a causa de difamaciones que recibió, que luego al tiempo se comprobaron que eran falsas. ¿No es cierto? Que él deja su empleo en la organización, pero él sigue fiel a la iglesia, sigue ganando almas, sigue siendo anciano de iglesia, escribiendo especialmente, y por 20 años sacó casi un libro por año o un folleto por año, mayormente sobre escatología, hasta que él muere en 1967 a la edad de 71 años. Pero el mayor aporte que hizo Ware fue como escritor, aunque fue un gran evangelista, su mayor aporte fue como teólogo y como escritor. Por lo tanto, él su etapa más rica como autor fue cuando ya pasó a ser un anciano de iglesia, pero con gran formación teológica allí en Australia. Bueno, el lado opuesto a Ware en esa controversia, al publicarse el libro Turmoil to Peace en 1932, un libro del pastor Anderson, Ware no se cayó para nada en su desacuerdo, porque ese libro promovía el papel de Gran Bretaña, Turquía y Rusia como naciones y las naciones del Lejano Oriente como cumpliendo la profecía del Armagedón. Esto le alarmó mucho a Ware, así que él tuvo escritos y folletos y libros respondiendo y corrigiendo los errores que él veía en ese libro Turmoil to Peace. Se creó una comisión de estudio especial justamente en la cual, como dijimos antes, se trató esta controversia, y Ware entonces es difamado y es despedido, pero no fue desglosado porque no se comprobaron esas difamaciones que se hicieron y que luego se comprobaron que eran falsas y que eran mentirosas. Pero lo cierto es que eso sirvió como una excusa para que él pudiera, ser despedido y tuviera otra función un poco menos visible. Luego se continúa con los escritos de Ware, se hace una difusión mundial de sus escritos que empiezan a tener seguidores en otras partes del mundo adventista. Los progresistas, naturalmente, eran más profundos en su pensamiento propio de los académicos. Mientras tanto, el grupo oponente a las ideas de Ware, por su aislamiento geográfico en Australia, resistía muchas veces las ideas de carácter progresista o de sesgo progresista que venían de Estados Unidos. Los más tradicionalistas adoptaron el literalismo futurista propio de Smith, y la resistencia a este cambio se debió en parte a este factor justamente, que ya estaba establecido hace muchos años. Las ideas de Smith habían sido escritas en un libro muy querido, como dije antes, que fue Daniel y Apocalipsis. Por lo tanto, para muchos Smith era un intocable. Muy bien, con el tiempo empieza a ganar consenso en Estados Unidos la reformulación, la revisión de las ideas que se habían establecido sobre Daniel 11 y Armagedón. Algunos profesores empezaron a escribir cartas de apoyo y gratitud a Louis Ware. Mientras tanto, en Australia, las enseñanzas de Ware eran aceptadas por muchos pastores y miembros de iglesia, y empezaba a sumar apoyo las ideas profundas y bien centradas que tenía Ware. Vamos a avanzar. ¿Cuáles eran los argumentos principales de Ware contra el literalismo geográfico? Muy bien. Primero, que los errores hermenéuticos impiden la correcta interpretación profética. Cuando hay errores de interpretación, esos errores se van repitiendo en todo el transcurso de la interpretación e impiden una correcta idea de
de lo que debe ser entendido en una profecía o en un pasaje o en un tema particular. Segundo, que la hermenéutica consistente tiene que ser consistente en pasado, presente y futuro. No puede ser que Dios diga una cosa antes, otra después, y cambie y gire como algunas ideas de interpretación proponían. Tiene que ser consistente. Todo el plan de Dios tiene que ser mostrado de forma consistente porque Dios no va dando viandazos o dando volantazos de acá para allá. Otro principio, otro argumento contra el literalismo geográfico que Ware estableció fue que ninguna verdad se basa en un solo texto. Por eso él, en su libro se ve una gran cantidad de material bíblico, una gran cantidad de pasajes y argumentos que le dan un sentido global a sus ideas. Otro principio muy importante fue la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que es la clave hermenéutica principal y que deja ver cómo el literalismo geográfico, el hecho de pensar, de entender a Israel como siempre siendo el Israel étnico, judío, que siempre va a cumplir de esa misma forma las profecías, ese mismo literalismo, resquebraja la unidad entre ambos testamentos y hace ver como que el Antiguo Testamento es una cosa, el Nuevo Testamento es otra, y Dios tiene un plan para el Antiguo Testamento y otro para el Nuevo Testamento en vez de un mismo y solo plan, y único plan. Otro argumento de Ware contra un Armagedón militar, que era la consecuencia natural del literalismo geográfico, pensar que el fin del mundo vendría con una gran guerra mundial de todos contra todos, cosa que entendemos que no es el foco de la resolución del gran conflicto. Bueno, él decía que la salida de la iglesia de Babilonia y su congregación en la tierra de Israel es de carácter espiritual. Dios llama a un pueblo a salir del error para agruparse en torno a la verdad del mensaje bíblico correcto. Consecuentemente, los enemigos que el pueblo de Dios tuvo antes, ahora deben ser entendidos como enemigos espirituales de la iglesia. Es incongruente interpretar el Éufrates como simbólico y a la vez interpretar Megiddo como literal cuando ambos están unidos en la profecía. Estas eran las ideas de Ware. Lo más obvio y lógico era entenderlos a ambos simbólicamente, pero referidos a un hecho concreto y puntual, porque algo que hay que entender acá es que Ware tuvo un enfoque teológico, entendió los símbolos, los interpretó, pero no los sacó de su cumplimiento histórico, no los no espiritualizó, no los hizo humo o nube. Él, desde un enfoque teológico, explicó eventos que iban a acontecer y desarrollarse de forma histórica en toda la historia y también en el futuro. Daniel 11, 40-45, según Ware, hablaba del rey del norte como el anticristo, el mismo papado de 2 Tesalonicenses 2, 3 y 10, y aduce que ese poder funcionó basado en los principios de la soberbia de la gran rebelión de Lucifer. El rey del sur lo entendió como el poder ateo, que la Revolución Francesa reaccionó contra el clericalismo del papado. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón como los que pasan al remanente, que son conquistados por el último clamor, el fuerte clamor de la iglesia. Otro día podemos estudiar más específicamente las ideas de Ware sobre Daniel 11, que son muy interesantes, ¿no es cierto? Que fueron más conocidas acá en el ámbito sudamericano por las enseñanzas también del querido y fallecido profesor Humberto Raúl Traeger. Muy bien, entonces los argumentos de Ware sobre literalismo geográfico fueron de carácter hermenéutico estos. Los de carácter espiritual fueron estos. El enemigo está interesado siempre en desvirtuar la hermenéutica adecuada para desviar la mente de lo espiritual a lo mundano, impidiendo que la preparación espiritual se lleve a cabo, porque él dice que el propósito de la profecía es espiritual, es prepararnos para el conflicto. También él dice que las guerras literales del Antiguo Testamento y el conflicto espiritual están vinculados porque algunas grandes guerras son predichas en la Biblia y el espíritu de profecía, pero deben aplicarse como parte de un conflicto espiritual y no como significando una guerra literal entre naciones. También Huir enseña de comparar lo espiritual con lo espiritual. Las profecías fueron dadas para alentar a la iglesia, para preparar a la iglesia y no para ser una novedad que satisfaga la curiosidad del mundo acerca del futuro bélico político del mundo. Y esto es algo fundamental. El puente
hermenéutico de Ware conecta la tradición profética adventista con el énfasis que él le dio y que ya estaba presente en esos días con la justificación por la fe. La profecía tiene mensajes sobre cumplimientos históricos, futuros en lenguaje propio del pasado, pero de relevancia y ánimo para la vida cristiana, porque él dice que los profetas, como son seres humanos, Dios les explica el futuro en términos de historias pasadas para que comprendan y entiendan que eso o parte de eso se va a repetir. Entonces, él tiene esa mirada y ese puente hermenéutico entre la tradición profética adventista y también el enfoque de la justificación por la fe. Bueno, en cuanto a los argumentos evangelísticos, Will proponía o decía que el futurismo desactiva el mensaje del tercer ángel porque es una interpretación surgida más de Roma que de otro lugar. El futurismo, según Weir, es una creación de Roma para defenderse y para desviar la atención de sí misma a cualquier otro poder mundano. Y también él dice que el tipo y el antitipo en la profecía, el mensaje del tercer ángel, universaliza y espiritualiza el antiguo pacto y que la historia termina vindicando la hermenéutica correcta como pasó con lo que Will propuso sobre Daniel 11, especialmente 40 al 45. ¿Cómo Will llegó a ser importante entonces en la teología adventista? Un hombre, que lo vamos a decir en la presentación, Hans Callarondel, que siendo un joven pastor tenía algunas dudas respecto de algunas doctrinas de la iglesia, y esas dudas se le fueron, se le resolvieron positivamente cuando él comenzó a leer libros de Ware. Vio tanta solidez, tanta consistencia, una explicación teológica de muchas verdades del gran conflicto, que ahí entonces él decidió continuar, refinar y profundizar las enseñanzas sobre la forma de interpretar la Biblia, la hermenéutica de Ware. Hubo en la Segunda Guerra Mundial una cautela porque algunos de los que habían propuesto un papel protagónico de Turquía en la Primera Guerra, al verse chasqueados por lo que la historia desarrolló, se vieron un poco llamados a la cautela en la Segunda Guerra Mundial. Y vemos entonces aquí claramente 4 fases de interpretación, según el mismo Hans Larondel le explicó. De 1844 a 1862, pioneros, ¿no es cierto? Con la visión, ¿no es cierto?, basada en el santuario, bien apocalíptica, y enfocada en los eventos de Daniel y Apocalipsis, de una forma de entender la profecía de carácter armónico. 1871, filtraciones que van teniendo Smith en sus escritos de premilenaristas evangélicos británicos, que da lugar a introducir a Turquía en un lugar que no tenía en Daniel 11 y en Apocalipsis 16. 1903, Spicer ahora incluye a Medio Oriente dentro de esas ideas. Y en 1952, Reed y Ware retornan al marco del gran conflicto, oficialmente Ware en este caso. Se publica luego el comentario bíblico adventista y entonces con ese comentario empieza a mermar la influencia del libro de Daniel y Apocalipsis. Ese comentario trajo un poco más de equilibrio a las ideas adventistas y se consolidó como la principal referencia. Larondel fue confirmado, como dije antes, en su propia fe personal por los escritos de Ware, y él refinó su aporte dándole un impacto mundial y sucesivo y instaurando un énfasis de carácter teológico y cristológico en el entendimiento y la interpretación de las profecías adventistas. 5 principios hermenéuticos propuestos por Hans Larondel en su énfasis teológico-cristológico. Cristo es el propio intérprete de sus propias profecías. Él es el que debe ser estudiado y seguido para que él pueda decir cómo interpretarse sus propias profecías del Antiguo y Nuevo Testamento. Él también enseñó que el Nuevo Testamento enseña el cumplimiento cristológico y eclesiológico, o sea que todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento son enfocadas en el Nuevo Testamento en relación con la importancia que tienen para el cumplimiento en Cristo y en la Iglesia. Todas las profecías refieren a Cristo y la Iglesia, y los poderes mundiales que tienen algún tipo de importancia en esa dinámica de Cristo, la Iglesia, el conflicto
entre el bien y el mal. Las muchas promesas del pacto a la casa de Israel y la casa de Judá del Antiguo Testamento han encontrado un cumplimiento inicial después del exilio asirio-babilónico. Están encontrando un cumplimiento perfecto en la reunión de creyentes judíos y gentiles en la iglesia de Cristo, y encontrarán un futuro cumplimiento en la reunión universal de todos los creyentes cuando Cristo regrese. Explicamos. Cuando Dios permitió el exilio en Babilonia, llamó a su pueblo a salir de Babilonia. Su pueblo volvió y se instauró en Jerusalén. Cuando Cristo vino al mundo, empezó, y esa reunión ahora se centró en él como Mesías, ¿sí? Como Mesías, Dios hecho hombre, enviado para fundar la iglesia. Y una tercera reunión mucho más amplia y universal de todos los creyentes de todas las épocas tendrá lugar cuando Él venga a buscarnos, y todos los creyentes de todas las épocas, los que estén vivos y los que sean resucitados, finalmente puedan ser cosechados por Él y con Él para la vida eterna, ¿sí? Así que hay cumplimientos que se van amplificando, y hay un increyendo en la forma de interpretar y de ver el cumplimiento de las profecías. Otros principios importantes que la aplicación, según la Rondelli, que la aplicación de las promesas de recolección, de reunión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento eliminan cualquier tipo de limitaciones étnicas y geográficas. O sea, Dios en el Antiguo Testamento estaba buscando reunir a su pueblo, que su pueblo volviera a Él. Pero ahora Cristo viene y Cristo llama a todos los que son de fe, de origen judío o no judío, para que puedan ser parte de ese pueblo, borrando cualquier tipo de barrera, de barrera o de limitación étnica o geográfica. Esto derriba el literalismo geográfico, es decir, solo se van a cumplir las cosas en ese Israel hebreo y nada más. También enseñó la Rondelli que al aplicar las profecías del Antiguo Testamento al postmilenio, Apocalipsis la relaciona ya no con la Jerusalén vieja, sino con la nueva Jerusalén, la novia del Cordero que descenderá del cielo, consumando así todas las profecías apocalípticas centradas en Cristo, en la santa ciudad que será la capital de la nueva tierra. Bueno, todo esto se ve como la Rondelli dio continuidad y profundidad a los principios que había ya establecido Ware. Él tomó, refirió y desarrolló estos principios de interpretación, desnudando las especulaciones modernas sobre cumplimientos proféticos y la verdadera y la falsa profecía del antiguo Israel, y tanto en el Nuevo Testamento, mostrando cómo en el Antiguo Testamento ya había ejemplos de falsa profecía centrada solamente en lo geográfico, que no entendían cómo Dios iba aplicando por el sistema de tipo y antitipo de figura y cumplimiento las profecías en un increyendo en el plan de salvación, cada vez con cumplimientos mayores y más amplios. Muy bien, ahora, todo esto, desde el año 70, 80 en adelante, empezó a ser, de alguna manera, puesto en observación o criticado en algunos ámbitos del adventismo. Se empezó a debilitar el historicismo. Luego de 1844, el historicismo en realidad fue sostenido solo por los adventistas. Hubo presión del mundo académico, ¿sí? Más énfasis en el preterismo que en el historicismo, o un poco menos en el futurismo, ¿sí? En el ámbito evangélico, pentecostal, futurismo. En el ámbito académico, preterismo. Y en el historicismo, en el cumplimiento permanente de las profecías bíblicas en toda la historia, solo quedó a cargo o defendido por el pueblo adventista. Y hasta por ahí nomás en algunos ámbitos se empezó a ser debilitado. Por corrientes como las presiones del mundo académico, el existencialismo enfocado en las necesidades actuales del hombre, en el presente más que en el futuro de lo que hay por delante, el progresismo doctrinal, querer actualizar o modernizar las creencias de la Iglesia, la crítica porque sí, ¿no es cierto?, al tradicionalismo, y algunos acusaban al historicismo como congelante de la apocalíptica, como que se cumplió ahí y ya está, y va a pasar esto y punto. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de este movimiento de revisionismo profético en nuestra iglesia que tuvo lugar desde hace algunos años en algunos ámbitos? Que el historicismo pasó a ser matizado.
Por ejemplo, Ranko Stefanovic dice, la lectura del Apocalipsis no debe ser controlada por un método particular de interpretación. O sea que acá da lugar a una variedad de enfoques, ¿no es cierto? Se necesitan pruebas sólidas para demostrar que las escenas y símbolos en el texto están asociados con eventos que ocurren a lo largo de la historia, en lugar de eventos sucedidos principalmente en el tiempo de Juan o en el tiempo final. O sea, esto empezó a ser visto como que Apocalipsis tiene que ser tratado como cualquier libro, epístola del Nuevo Testamento y no como libro realmente apocalíptico, como lo es Daniel, ¿sí? Utilizar herramientas de estudio propias de un evangelio, de una epístola y no de un libro diferente, especial, como lo es Daniel, Ezequiel y otros pasajes del Antiguo Testamento de carácter apocalíptico. Hubo cambios de tendencias hermenéuticas. Por ejemplo, Kenneth Strand, que lo tenemos allí en la ilustración, inauguró un enfoque de análisis literario y estructuralista. Hay menos adhesión a los escritos de Elena de White, menos énfasis en Roma, más énfasis en quiasmos, en armados literarios para entender mejor el texto, pero no tanto en lo que el texto apunta o señala como cumplimiento. Hay un énfasis teológico que tiende a espiritualizar lo histórico o los cumplimientos históricos que se desarrollaron. John Paulin, muy conocido, un autor muy publicado en la Iglesia, propuso que la recuperación del significado original que el texto de Apocalipsis tuvo para con los primeros lectores hace más claro el sentido de las verdades que debemos extraer hoy. Por lo tanto, él inauguró un enfoque más bien exegético del Apocalipsis, pero ese enfoque exegético más bien tiende al preterismo en algunos casos que al significado presente, actual y futuro de lo que ese libro dice. A esto reacciona John Reed, que dice, sin negar la valiosa contribución de los enfoques bíblicos, teológicos y bíblico-exegéticos, parece que la identidad adventista está más directamente enraizada en la interpretación historicista de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Así que vemos acá un debate propio de la Iglesia, ¿no es cierto? No estoy hablando de preteristas evangélicos, futuristas evangélicos, estoy hablando de teólogos propios de nuestra Iglesia y muy conocidos. Eckhart Miller habla de factores sociales que pueden incidir en el cambio de tendencias hermenéuticas, de forma de leer, de enseñar y hasta de vivir y predicar la Biblia. Condiciones sociológicas como el enfriamiento apocalíptico son tales como el individualismo, el pragmatismo, el pluralismo, el ecumenismo, el emocionalismo. ¿Por qué? Especialmente el pluralismo, ¿no es cierto? El hecho de que lo que el pueblo adventista sostiene lo deja en una posición única delante del mundo. Y cuando uno tiene una posición única delante del mundo, el diálogo es más complicado. El diálogo es más complicado porque yo tengo la verdad, yo soy intérprete de lo que la Biblia dice, yo tengo el mensaje. Es una arrogancia, una santa arrogancia, pero el diálogo es más complicado en esos casos, ¿no es cierto? Y por esa razón ha generado resistencia con el ecumenismo que ha venido creciendo en el siglo XX, esa posición tan tajante y tan arrogante del adventismo, una posición de santa arrogancia, insisto en esto, ¿no es cierto?, de santa arrogancia. Ha habido una tensión también entre escatología y responsabilidad social, porque dicen, bueno, estamos enfocados en el futuro, en lo que Dios hará, pero ¿y ahora qué? Ahora hay hambre, ahora hay problemas sociales, ahora hay crisis, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Entonces esa tensión entre el adventismo de ahora y el adventismo del futuro, de la escatología, cómo se combinan ambos, ¿no es cierto? Bueno, entre los comentarios, ¿no es cierto?, que se hace respecto de la validez de los nuevos enfoques hermenéuticos para estudiar Apocalipsis, Luther Quispe, que hizo su tesis doctoral en Estados Unidos sobre las formas de estudiar Apocalipsis a lo largo del siglo XX, destaca las limitaciones de los nuevos enfoques aplicados al Apocalipsis también. Él dice que mientras se reconoce el énfasis histórico que tiende a descuidar algunos aspectos del texto bíblico, y por otro lado que los énfasis teológicos y exegéticos han tendido a pasar por alto algunos aspectos de la aplicación histórica. Así que por un lado el énfasis histórico pasa por alto elementos teológicos del texto. Por otro lado, el énfasis que subraya solo lo teológico deja de ver eventos y hechos históricos que han dado
que han sido hitos y han marcado hitos de fe en el transcurso de la historia cristiana. Y entonces él dice a todo esto, siendo al meollo de este dilema, que para corregir este énfasis defectuoso, algunos estudiosos recientes han enfatizado la exégesis, como dije antes, para interpretar el Apocalipsis. Sin embargo, existe un problema importante y es la aplicación del Apocalipsis de los mismos principios exegéticos que se usan en la interpretación de los libros bíblicos que no son apocalípticos. ¿Sí? Así que ese es el problema que también plantea aquí, pero ¿cierto? Tratamos Apocalipsis como libro más, como un evangelio o una epístola, o como un libro único, especial en sí mismo, como todos los de género apocalíptico. ¿Cuáles son los métodos de interpretación propios de la naturaleza o emergentes de la naturaleza de ese libro? Y entonces cabe preguntarse si los enfoques históricos, teológicos y exegéticos son complementarios o son excluyentes. ¿Sí? Es como cuando uno está en algún trabajo, ¿no es cierto?, y tiene que martillar con un clavo. ¿Sí? Uno puede martillar con una pico de oro, pero si tiene martillo mejor, ¿no es cierto? Bueno, hay herramientas que son apropiadas para una tarea y también eso vale para el estudio de la Biblia. ¿Sí? Si son complementarios, ¿no es cierto?, esos tres enfoques, hay que preguntarse cuál debiera ser el enfoque principal y cuáles los secundarios. Sin necesidad de sacrificar la exégesis del altar de la eclesiología y de la misiología, es indudable que en la eclesiología y la misiología adventista, la idea de iglesia y de misión que tiene nuestra iglesia adventista depende del historicismo. Los adventistas son lo que son por su entendimiento histórico e historicista de las necesidades de Daniel y Apocalipsis y del Antiguo Testamento. ¿Sí? En consecuencia, cualquier enfoque debe tender al fortalecimiento del enfoque principal del historicismo y no a su debilitamiento. Y Ware, aunque él tuvo sus errores, sus defectos, quizá uno de ellos haya sido no haber tomado mucho en cuenta el santuario en sus interpretaciones, dándole, utilizando como sistema el santuario en todo el enfoque que él estaba estudiando, sí, con su enfoque teológico pudo dar mayores evidencias o fortaleza al historicismo de lo que propone actualmente el enfoque más bien preterista o exegético. ¿Sí? Así que los tres engranajes tienen que moverse unidos y en forma armoniosa, pero teniendo en cuenta que el historicismo no es una opción para la Iglesia porque es una columna fundamental, sin la cual es una viga maestra que sostiene la eclesiología y la idea de visión que tiene la Iglesia. Dice Stefan Hochele, está en Alemania, un profesor allá, independientemente de las corrientes teológicas que uno puede favorecer, si la Iglesia Adventista del Séptimo Día continúa haciendo hincapié en sus principios teológicos peculiares, mientras está en contacto constante y estrecho con diversas realidades a su alrededor, puede evitar los peligros tanto del fundamentalismo como de la pérdida de identidad. Así seguirá desarrollando una teología misionera que buscará comunicar de múltiples maneras el Evangelio eterno a las naciones. O sea, él dice, tenemos que dialogar, estamos en el mundo, no salimos del mundo, estamos todavía en el mundo, tenemos que dialogar, pero siempre en contacto con nuestras ideas, no abandonar nuestras ideas, sino poner nuestras ideas a consideración o en diálogo con otras ideas, pero sabiendo que estamos por un propósito, con una misión, que si no cumplimos nosotros, no vendrá otra iglesia posterior para cumplir. Es esta iglesia la que Dios ha comisionado para hacerlo así. Para muchos autores que no son adventistas, el historicismo todavía está vigente. Aunque, interesantemente, para algunos autores adventistas el historicismo debe ser revisado, para algunos autores que no son adventistas ven que el historicismo todavía tiene poder y fuerza. Por ejemplo, el autor Bultmann dice, otro Bultmann diferente de Rudolf Bultmann, que es el teólogo liberal, ¿no es cierto? Este es otro Bultmann. Uno no necesita ser adventista para notar que la apocalíptica no es ni primitiva ni poco creíble en esta era nuclear donde las imágenes del apocalipsis son impresionantemente relevantes. Él dice, la apocalíptica adventista tiene lógica, tiene sentido, no hay que sacarla de un plumazo. Dice David Rowe, si los catastrofistas seculares aparecen como más racionales que sus colegas religiosos, también son más sombríos, ya que carecen de la visión optimista de la redención humana.
es la que subraya la visión optimista de la escatología adventista, ¿sí? Esperanzadora. Y dice, en comparación su Apocalipsis es más pobre, porque presenta como la visión del fin de los tiempos un páramo desolado. Y esto empalidece al lado de la Nueva Jerusalén en todo su esplendor. O sea, el Apocalipsis que predican los seculares no tiene nada que ver con el Apocalipsis que predican los adventistas, que termina bien y con un mensaje de esperanza. Hasta los mismos autores no adventistas lo reconocen y lo valoran. Ahora, si otros autores no adventistas reconocen el poder del historicismo adventista en consecuencia, es llamativo que pretenda ser revisado o actualizado por algunos autores adventistas hoy. El peligro parece residir en el hecho de querer diluir en vez de profundizar el historicismo. Y Ware pudo profundizar desde su compromiso con el texto y con un estudio sistemático de las profecías bíblicas, este compromiso con el historicismo. Para terminar ya, el legado de Ware, extendido por Hans Kahler-Odelle, como vimos recién, demuestra la vigencia y vastedad del historicismo actualmente también. No estaba todo hecho en los días de Smith, había cosas para estudiar, para agregar, para profundizar, y aunque en su momento sus ideas parecieron ser el final de la discusión o cosa juzgada, había más para sacar de la rica fuente y de la rica mina de la verdad. La comprensión de la verdad divina es progresiva y nada pierde la verdad con ser investigada, sino que va desarrollándose y desplegándose delante de la vista de la iglesia. Así que el desarrollo del historicismo todavía no está agotado. El camino que transitó Ware y continuaron otros demuestra la necesidad de aplicar y continuar persistentemente una hermenéutica, una forma de interpretar la vida escatológica en torno al gran conflicto mientras transcurre el tiempo y se discierne todavía mejor el panorama profético que vamos teniendo en cuenta, porque Cristo dijo que cuando estas cosas sucedan, recién ahí vamos a comprobar lo que él decía, ¿no? Muy bien. También queremos hacer notar que al observar el abanico de posibles escatológicas más influyentes hoy, se advierte estructuralismo, idealismo, alegorismo y un énfasis bastante más exegético que procura casi exclusivamente reconstruir el sentido de Daniel y Apocalipsis que tuvo el sentido para la audiencia original netamente y no para la audiencia sucesiva de ese libro. Hay pluralidad de pensamiento, pero esa pluralidad puede correr el aporte que Ware y otros más hicieron, que dio una base teológica al historicismo. Más allá de que en su momento Louis Ware fue necesario para resolver un conflicto de carácter hermenéutico y evangelizador, su aporte trascendió en la mera polémica con el literalismo de Smith. Su mayor contribución parece haber sido ejemplificar cómo funciona la hermenéutica de gran conflicto en el estudio bíblico. Ese es el gran aporte que hizo Ware. En ese sentido, Ware no fue original en sí mismo, pero sí demostró cómo estudiar la Biblia bajo la orientación del espíritu de profecía, y al hacerlo sus resultados fueron creativos, esclarecedores, novedosos y profundizaron muchas de las verdades que enseñaba el gran conflicto. En un sentido inverso, esto parece haber sido el pecado original, entre comillas, de William Smith, la emancipación hermenéutica del espíritu de profecía, lo cual lo desvió al literalismo exegético y trajo una serie de consecuencias que luego fueron complicadas de ir resolviendo con el tiempo. Al desviarse de esa línea maestra acelerada por el pensamiento de Ellen White, terminó asignando ideas extrañas y dejando como legado a dos generaciones una aplicación profética de carácter militar, literalista, que primero fue sensacional y bastante atractiva para la predicación pública, pero luego pasó a ser chasqueante, vergonzante y desalentador, especialmente luego de la Primera Guerra Mundial. Para terminar entonces, en esto radica la importancia y necesidad de la profetización teológica del historicismo, ayer y hoy. Si algo va a ser predicado con poder ante el mundo, antes debe ser examinado con profundidad y a profundidad por la Iglesia. La predicación y el estudio no pueden estar divorciados. Algunos predican y otros estudian. Tienen que ser los mismos. El que estudia, que el que predica. Y el que predica, que el que estudia. No pueden ir en forma separada, ¿no es cierto? Tienen que ir unidas en la vida de la Iglesia, porque así como Ware lo fue, él fue teólogo y luego evangelista, o evangelista y teólogo, ambas funciones tienen que estar unidas, y Dios quiere que nosotros como pastores o como hermanos misioneros, a la hora de predicar, no dejar de estudiar, y que el afán de predicar nos lleve cada vez a un mayor compromiso con el estudio
para dar mejores respuestas de carácter histórico y sólido, teológico, a las preguntas que el mundo tiene cada vez con mayor inquietud. Muy bien, Pastor. Muchísimas gracias por la exposición de este tema, que es un tema importantísimo, es un tema simplemente para nosotros vital como iglesia, de sostener aquella hermenéutica, aquella que nos formó como pueblo especial y continuar sosteniendo los principios de la palabra del Señor. Así que de mi parte muy agradecido por la exposición de la palabra. Hay un par de preguntas que los hermanos me enviaron al WhatsApp, que por ahí voy revisando también si hay algo en el chat en el chat de YouTube. Esto me enviaron, ¿cómo terminó Louis Ware? ¿Por qué no es conocido? Louis Ware no es muy conocido, principalmente porque no ha sido traducido al castellano. Y porque sus libros fueron publicados en forma independiente y recién Hans Larondelle fue el que los reimprimió, pero en inglés. Felizmente nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo para traducir los libros de Louis Ware. Si ustedes revisan en nuestra página Descubra Ediciones, pueden googlear descubraediciones.wordpress.com. Ahí podemos luego escribirlo quizás en el chat, descubraediciones.wordpress.com. Ahí tenemos libros de Ware. Hemos publicado hace unas pocas semanas el libro Before Probation Clauses, que ha sido traducido y lo tradujimos bajo el título Antes que termine la gracia. Ese libro estaba en inglés y lo hemos traducido y subido hace pocas semanas, ¿sí? Así que ahí pueden tener un libro de Ware. Otro que tenemos allí en la página es Los Reyes que Vienen del Oriente. Es un libro que tenemos también. Hay libros de Ware en castellano que se pueden bajar. El propósito moral de la profecía es un libro que es muy, muy conocido de él. Está en castellano, se puede bajar por alguna página. Estamos también traduciendo pronto el libro Dios habla e Israel triunfa, un libro que estaba en esta iglesia y queremos este año ya poderlo traducir para subir. Y tenemos ahora también pronto, que la próxima semana creo que podemos ya terminarlo para subirlo, el libro Carroza de Salvación, que es un libro de Hans Larondelle, en el cual él profundiza y desarrolla ideas de Ware y las extiende mucho, mucho más. Carroza de Salvación estará pronto disponible también en castellano para que lo puedan bajar de nuestra página. Así que estamos haciendo un modesto aporte para que este material tan hermoso, valioso, que no ha sido conocido, pero que es muy, muy sólido, pueda estar disponible para que los hermanos estudiosos o los interesados que puedan también puedan leerlo y tenerlo y compartirlo. Ahí acabo de poner en el chat la página de Descubra. De paso hay muchos libros allí que pueden servirles a toda la hermandad. Así que otra pregunta, Pastor. Aunque un poco lo estuviste compartiendo la respuesta, pero dice, hoy el consenso teológico adventista se inclina a los aportes de Ware. Sí, mayormente hoy en día, ¿no es cierto? Desde el año 50 en adelante, se empezó a ver la necesidad de corregir esos defectos de interpretación que se habían filtrado por Daniel Apocalipsis, por el libro de Uri Smith y el Comentario Bíblico Adventista especialmente, y otros libros más fueron haciendo estudios más bien teológicos sobre Daniel y Apocalipsis que fueron de alguna manera
ejemplificando o desarrollando las ideas de Ware, ¿sí? Así que si bien los escritos de Ware no fueron muy, muy conocidos, pero sí las ideas que él tuvo, ¿no es cierto?, fueron más extendidas y se desarrollaron en diferentes libros que salieron desde el año 50 y pico, 60 en adelante. Otra pregunta dice sobre el puente hermenéutico, que en algún momento nombraste la presentación. Preguntan si es lo mismo que la tipología. Bueno, la tipología forma parte de ese puente hermenéutico que es, ¿no es cierto?, el vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que las cosas que se refieren al Israel nacional del Antiguo Testamento se cumplen en el pueblo del pacto, que es la iglesia de Dios, el Israel de Dios, el Nuevo Testamento, con Cristo como el Mesías prometido, descendido, sacrificado y resucitado, conforme a las promesas del pacto, ¿no es cierto? En otro momento podemos quizás estudiar un tema como hay una clave hermenéutica muy interesante que desarrolló Ware, cómo las profecías se entienden, cuándo se entienden de forma literal, cuándo se entienden de forma espiritual y cuándo vuelven a comprenderse de forma literal. Eso no fue el tema de hoy, pero en ese tema yo desarrollo muy, muy bien para que se entienda cuál fue el puente hermenéutico de Ware y cómo él logró hacer que se pueda entender claramente cuándo la profecía se refería al Israel nacional, cuando esa profecía se reinterpreta de una forma espiritual y mundial respecto del Israel de Dios, la iglesia, y cuando vuelven a tener un cumplimiento literal en ocasión posterior a la segunda venida de Cristo. Por eso, digamos, es harina para otro costal. Pastor, tengo una pregunta que es mía ya, que es personal, para toda la hermandad también, ¿no? Este literalismo en el cual cayó Uriah Smith, que como bien dijiste, entre muchos aportes buenos, claramente sin ninguna mala intención, erró el hombre por el lado del literalismo. ¿Hay esto hoy? ¿Corremos el riesgo de caer, o has visto en tu experiencia pastoral algunos desarreglos de este tipo de literalismo a la hora de estudiar las profecías? Bueno, el objetivo del literalismo geográfico fue, como es una corriente futurista nacida de Roma, el objetivo es desviar a Roma del foco. Y en los movimientos para licuar o para diluir el historicismo se ve esa misma intención, que es hacer que Roma sea menos importante, menos central, y usar más la profecía para dar esperanza hoy que para dar claridad respecto de cómo se desarrollará y terminará el conflicto. Así que el objetivo del literalismo es el mismo objetivo que tiene todo movimiento para licuar el historicismo, que es que Roma salga del foco, salga del reflector y en el reflector pase a estar la injusticia, lo malo del mundo, y no es cierto, el gran instrumento que ha sido Roma y que no será para traer el conflicto a su explosión y finalmente cuando Cristo venga a su resolución. La última pregunta que tengo no tiene que ver con tu tema, pero igual te la hago a ver si te animás a improvisar una respuesta. Preguntan acerca de los 144.000, porque bueno, hace algún tiempito parece que este hermano escuchó que eran literales y otro en las ponencias que se hicieron de un simposio hace poco se expuso de que eran espirituales, era un número simbólico. ¿Cuál sería la influencia de esta para llegar a esta conclusión? ¿Cuál es la influencia que ha tenido el teólogo? Bueno, de la misma forma, los 144.000 literales, ¿sí? Si fueran literales, responden a ese mismo problema del literalismo, ¿no es cierto? ¿Por qué son 144.000 y no 144.002? ¿O por qué son 144.000 y no 139.500? ¿Sí?
Si fueran literales, habría que preguntar por qué son 144.000 clavados. ¿Sí? ¿Acaso Cristo, cuando estaba llamando discípulos, llamó a 12, pero había también otros discípulos más que lo acompañaban como 70, y había 120 en el aposento alto, y luego primera predicación y 3.000 más se agregaron? Así que en toda la Biblia vemos, ¿no es cierto?, que Dios nunca pone un número y cierra la puerta. Dios llama, y cuando se cumple el tiempo, se cierra el arca, se cierra la gracia, ¿sí? Y los que entraron, entraron. Dios no dice, hay lugar para tantos, porque la salvación es sin medida, así es la gracia. Así que una idea de 144.000 literales va a contramano del principio bíblico de la gracia, porque pone, ¿no es cierto?, la gracia como un número de ticket que no llegué a tiempo y perdí el plato, perdí el manto, perdí el pasaporte, ¿sí? Es la idea de 144.000 literales, insisto, va en contra del principio teológico de la gracia y del amor de Dios, que llama a todos y que invita a todos, pero también uno es el que debe decidir, y decidir a tiempo, por supuesto, ¿no? Pastor Edgardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación. También gracias por el tiempo que nos regalaste. Sé que esto es algo que te gusta, pero hay muchas horas de estudio detrás de esta exposición. Así que de mi parte agradecerte y quiero dejarte las últimas palabras y la última oración. Muchísimas gracias a vos, Roberto, por haberme invitado, por darme la posibilidad de conocer a mucha gente que quizá en otro momento, por mi función en nuestro distrito, no puedo conocer. Les invito a visitar nuestra página, que están todos los libros gratuitos para que lo puedan bajar. Descubraediciones.wordpress.com. Pueden bajar allí, pueden compartir el link. Allí tenemos libros de autores conocidos, de otros menos conocidos, pero que son todos material bueno, seguro y fiel, para profundizar y para compartir también nuestra fe. Cerramos entonces con una palabra de oración. Padre Dios querido, muchas gracias por esta noche que hemos podido estudiar juntos un mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has establecido esta iglesia con columnas y bases muy sólidas. Ayúdanos, Padre, para profundizar en ellas, para poder ser personas que tengan una fe real, una fe sólida, profunda, y que también podamos compartirla, porque la fe que no se comparte no está. Querido Padre, quiero pedirte ahora una buena noche para todos mis amigos y hermanos reunidos aquí. Esta cosa las pido agradecido por Jesucristo. Amén.